Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes, como todas las semanas en este espacio de opinión, este espacio de diálogo, este espacio de SECREA que nos permite a través de la televisión ecuatoriana comentar, conversar, aprender en muchas ocasiones y ahora analizar los hechos y sucesos de estos días en el país, en la política ecuatoriana. Para eso nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, quien es analista político y muy conocedor de estos temas. Y vamos justamente a escuchar y valorar todos esos criterios que nos permitirán tener una guía mucho más clara del proceso político del país. Bienvenido, Ramiro, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Un gusto estar aquí, a las órdenes. Gracias, Ramiro. Se ha dado la muerte cruzada. Varios sectores políticos han mencionado de que es improcedente, que es ilegal, que no debería darse. Cierto grupo de asambleístas aceptó la muerte cruzada, otro grupo de asambleístas sigue pujando. ¿Qué pasa con la muerte cruzada? Bueno, los ecuatorianos saben que en la Constitución del 2008, el correísmo incorporó a esa Constitución la figura de la disolución del Congreso. Esa es una institución típica de los regímenes parlamentarios. Cuando el jefe de gobierno, el canciller o el primer ministro ha perdido la confianza respecto al Parlamento, cae y disuelve la asamblea para que esa asamblea con una nueva mayoría elija de nuevo al primer ministro, al jefe de gobierno o al canciller en el caso de la República Federal de Alemania. Yeah. Segundo, esa es una institución que es propia de los presidencialismos autoritarios. La trajo a América Latina un dictador de Uruguay en el 38, luego la trajo Duvalier a Haití, luego Alfred Stroessner a Paraguay, luego Fujimori al Perú, Pinochet en Chile, Chávez en Venezuela y el señor Correa en el Ecuador. ¿Qué significa eso? Que según el artículo 130, el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional puede destituirle al presidente si es que se ha arrogado funciones previo dictamen de la Corte Constitucional o si a juicio del Congreso hay grave crisis y conmoción interna. El presidente se va. Intentaron el 28 de junio del año pasado, luego de que el señor Issa sembró el estallido y la violencia a nivel nacional. Ahora, lo que sí podemos discutir es que si fue o no fue oportuno, pero me parece que tan oportuno ha sido que la impresión que yo tengo es que los ecuatorianos respiramos un ambiente de tranquilidad, de alivio. Ya no tenemos la zozobra de amanecer todos los días escuchando los discursos demagógicos, legisladores que ni siquiera saben leer, improperios, insultos, alguien que dice que el sueldo de asambleísta le dura una semana y que no tiene ni para comer arroz ni chochos y que le pide a la señora y la herencia de la madre. Por favor, yo creo que en este momento hay un enorme alivio de los ecuatorianos. Lo que hizo el presidente es constitucional, sin la menor duda es constitucional. Porque diríamos que hay dos vías, Roberto. La una, que podía haber disuelto la Cámara diciendo que la Asamblea se ha arrogado funciones que no le competían. Yeah. Pero para hacer eso, según el 148, necesitaba el dictamen previo de la Corte Constitucional. Y luego dice la Constitución, o sí, a su juicio, ¿no es cierto?, obstaculizan el plan de gobierno o se ha provocado una grave crisis de conmoción interna. Y el presidente Lasso dice, a mi juicio, hay crisis política y conmoción interna. ¿Qué significa eso? Significa que es un precepto que está en el ámbito de la potestad política y administrativa del jefe de Estado. Solo a él le corresponde, así como solo a la Asamblea le correspondía en el caso del 130 de la Constitución. De tal manera que esto ha sido tan constitucional que la Corte acaba de desechar 6 demandas de inconstitucionalidad que se habían presentado. Importante ahí cuando se menciona en el artículo, y textualmente, la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea, ¿cuándo? A su juicio.
puntos suspensivos. Es decir, que todo este órgano legal, la Constitución de la República, generada en el gobierno del señor Correa, el que realmente aplicó es del señor Lasso, porque al decir a su juicio que era total potestad del presidente de la República, ni siquiera del gobierno sus ministros, el presidente de la República. Totalmente de acuerdo, Roberto. Y eso en derecho es, más o menos se califican como el ámbito de las facultades discrecionales. Ya. Es decir, está a su discreción, Ya. a su criterio, a su buen entendimiento, a su buen juicio. Ni siquiera a su buen juicio, a su juicio. Es decir, la Constitución le deja al presidente un ámbito donde le dice usted podrá. Ni siquiera es imperativo, porque no dice usted hará. Si el presidente cree, convocaba o no convocaba. Si el presidente creía que no ameritaba disolver, no lo disolvía. Pero cuando dice a su juicio, a juicio del presidente Lasso, a su buen parecer, a su criterio de razonabilidad, de oportunidad, de proporcionalidad, de legalidad, llegó a la conclusión de que estos señores tenían que irse. Porque de alguna manera, Roberto, el pretendido enjuiciamiento político al presidente era un caos. O sea, nadie niega, creo yo, que el presidente no ha estado a la altura de lo que había prometido a los ecuatorianos. Así es. Que cometió errores, omisiones, que demoraba, que era contemplativo, que había una política de lentitud a veces. Pero aquí no cabe duda que este problema preocupó a todos los ecuatorianos. Vivíamos en la zozobra, en la inestabilidad. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué inversión viene? ¿En dónde hay un ambiente de paz? Es decir, generó una enorme intranquilidad ciudadana, una especie de zozobra ciudadana, y ese intento iba a alterar la composición y la estabilidad de las instituciones del Estado. Eso era lo que pasaba. Entonces, sin duda alguna que había un ambiente de conmoción y de crisis política interna. Cuando se dice la grave crisis política y conmoción interna, muchos analistas políticos, no quiero decir si son de derecha, de izquierda o seguidores de quien quiera que sean, han mencionado que dónde está la grave crisis o conmoción interna, que pudo estar presente meses atrás en levantamientos populares, pero ahora se vería que, según estos analistas, que el presidente de la República, en su derecho, utilizando la Constitución, por temor a que la Asamblea le destituya, utiliza este argumento. ¿Es válido ese criterio o no? Relativamente válido. Porque cuando el señor presidente comparece a la Asamblea, él tenía 3 horas de tiempo para argumentar. 3 horas. Y todos esperábamos verle a un presidente firme, que arremeta, que denuncie los vínculos de asambleístas con la criminalidad, con las bandas de narcotráfico, con corrupción, como antes lo había hecho. Y el presidente tuvo una actitud más bien mesurada, ponderada, de altura, serena, más parecía un informe de labores, condescendiente, ni siquiera atacó de manera directa al señor Correa, Así es. que está detrás de todo este entramado porque busca impunidad. Así es. Ni siquiera le mencionó nominalmente al Partido Social Cristiano y al abogado Nebot, con quien pues, obviamente tiene un distanciamiento y de un lado hay un enorme resentimiento, ¿no es cierto? Entonces todos entendíamos de que no hay las 2/3 partes. Pero ¿qué es lo que sucede? Conforme las declaraciones del presidente Lasso, que las ha hecho en el escenario nacional y las hemos visto en la cadena CNN, él dice que era inmanejable, que aunque se hubiese salvado él, el país no se salvaba de problemas, de desestabilización, porque la mayoría tenía listo echarle abajo a la fiscal. ¿Cuál delito ha cometido la fiscal? Actuar con honestidad, Así es. actuar con firmeza contra la corrupción, Enfrentar a la corrupción. enfrentar a las bandas de corrupción. Entonces, el presidente Lasso podía haberse salvado, pero habría tenido 2 años de agonía, maniateado de pies y de manos, no le habrían dejado respirar. Ahora bien, vamos a la figura de la crisis política y conmoción interna.
no hay un solo texto normativo en derecho positivo, quiero decir, en la Constitución, la ley, donde alguien diga el concepto de conmoción interna es esto. Significa entonces que la única conmoción sería que al señor Issa se le ocurra venir con 2.000 o 3.000, destruir bienes públicos, privados, con vandalismo. No. Y mañana si hay una erupción del Cotopaxi, Dios no quiera, ¿no provocaría una conmoción social? De acuerdo. Evidente. ¿No hay acaso condiciones de conmoción social cuando todos los días hay sicariatos, disparos con armas de grueso calibre que no lo tiene ni siquiera la fuerza pública porque las bandas del narcotráfico están en el Ecuador, han reclutado a miles de jóvenes pobres y tienen probablemente vínculos con una parte de la clase política ecuatoriana? ¿No es acaso conmoción el hecho de que los asambleístas llegaron a la decisión porque les dio la gana de destituirle al presidente cuando la Corte dice no pueden en esto en concusión, no pueden en lo otro, solo pueden a lo mejor mínimamente razonable en el peculado? Y no logran demostrar. Entonces dice, lo vamos a sacar porque no hay medicinas. Es cierto, no hay medicinas. Y eso es un error del presidente. Porque se demoran en entregar las cédulas de ciudadanía. Es cierto, pero no es causal para destitución. Es que no ha arreglado todas las carreteras. Es verdad, pero no es causal para destitución. Porque está malo y no le queremos y queremos que se largue. Cuando la Corte dice el enjuiciamiento político en el contexto constitucional ecuatoriano no se produce porque haya una falta de confianza desde el Parlamento al Congreso, que es lo típico en los sistemas parlamentarios. Este es un sistema presidencial. En consecuencia, usted puede decir legítimamente como opinión, quiso eludir el juicio. Ya, sí, perfecto. Porque iban a destituir. Sí, a lo mejor. Sí, porque me cae mal. Sí, porque no camina bien. Sí, porque no hay cédula. Sí, porque no hay... Sí, tienes toda la razón. Pero eso no lo dice la Constitución. Eso no lo dice el ordenamiento constitucional. En el ordenamiento constitucional lo que dicen es a su juicio. ¿Qué es eso? Pues elemental entendimiento, si a criterio de él, si él lo considera, si él lo decide, si él lo aprecia, si él lo valora, así de sencillo. Lo que pasa que a veces en el debate político hay abogados que por echarse de inteligentes le organizan a usted todo un galimatías, una confusión, una telaraña de disposiciones imperceptibles e incomprensibles, cuando también facturan, pues. Es que también no como les dijo alcanza, Shakira, ya no lloran ni cantan, facturan. O no les alcanza el salario de asambleísta más que para una semana. Eso sí ha sido vergonzoso. Qué interesante análisis, Ramiro. Tenemos la ventaja que este programa se difunde en 45 canales de televisión durante toda una semana, aproximadamente 100 veces a nivel nacional. Y habrá la posibilidad que Ecuador entero vaya comprendiendo de mejor manera lo que acabas de analizar respecto de la causal con la que el presidente ha utilizado justamente para la muerte cruzada. Ahora, ¿qué viene después? Está la muerte cruzada, están los asambleístas en sus casas, muchos de ellos no se hallarán a ver qué harán, ya no tienen para el avión, para la comidita, como uno de los asambleístas mencionó. Bueno, ¿qué viene legalmente? ¿Qué tiene que hacer el CNE? ¿Cuál es el proceso? ¿Se acuerdan los ecuatorianos cuando se habían adjudicado más de 800 millones de contratos del Estado, de manera torcida desde el Estado, a favor del hermano del presidente Correa? ¿Se acuerdan? Y el presidente Correa tenía el deber imperativo de defender el interés del Estado enjuiciando y cuestionando los juicios. Y cuando un periodista dijo, ¿le va a enjuiciar usted a su hermano?, el presidente Correa dijo, no me da la gana. Se enojó. Y atrás había un jovencito abogado de él que lo aplaudía, el que ahora es presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, hoy el presidente ha tomado la decisión de disolver el Congreso porque así lo pareció, porque a su juicio lo determinó. Pero tanto legitima esto, Roberto, que dos o tres días después de la disolución del Parlamento, de la Asamblea Nacional, las encuestas dicen que hay más del 70% de ecuatorianos que están felices. Increíble. Felices que muchos de los legisladores y legisladoras mediocres, gritonas, tan vaciadas de pensamiento,
tengan que regresar a sus yactas y a sus comarcas. Jugadores de TikTok. Claro, y difícilmente van a regresar a Quito, pues. Porque, ¿cómo vinieron algunos señores de Pachacútiga a la asamblea? Por la gran votación de Yacu Pérez. ¿Cómo llegaron a la asamblea algunas personas, entre ellas la que determinó el día del bizcocho y del queso de hoja como día nacional? Porque el señor Hervas le fue bien en las elecciones. ¿Cómo salieron algunos socialcristianos en la lista? Porque le apoyaban al señor Lasso o por el liderazgo del señor Nebot. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Por supuesto, incierto. Pero yo le digo un detalle, Roberto. No es mejor para el Ecuador que un gobierno termine abreviando su mandato y con el voto y el sufragio de los ciudadanos. No es mejor que los golpes de la calle, de las turbas, de los tumultos y del vandalismo. Es mucho mejor. No se trata aquí, como en el 97, que le votaron al señor Bucaram porque hubo una movilización gigantesca. O no se trata aquí porque a unos cuantos generales no quisieron y a unos coroneles y a unos cuantos que trajo el movimiento indígena le derrocaron al presidente Maguad, al que le dejó al Ecuador la dolarización, la paz con el Perú, el Yasuní, el bono solidario. No es lo que nos pasó en el 2005, cuando desde el Parlamento destituimos a Lucio Gutiérrez por abandono del cargo. Entonces, el precepto de la Constitución sí tiene un beneficio. Y el beneficio es que cuando usted tiene un choque entre el Parlamento y el Congreso, hay una salida institucional en virtud del cual o el Congreso destituye al presidente y hay nuevas elecciones, o el presidente disuelve la asamblea y hay nuevas elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar, Roberto? En que probablemente, es altamente probable, que si la próxima elección va a ser un desfile de egos y de vanidades, le podemos estar dando chance al retorno del correísmo, porque el correísmo puede sacar la primera minoría. Ya vimos que arrasó en varias prefecturas y más de 60 alcaldías. Ya estamos viendo que también nos decepciona, ¿no? Así es. Porque la primera en tan pocos días. Claro, porque la primera decisión del señor alcalde de Quito es poner el monumento de Néstor Kirchner, el símbolo de la corrupción argentina. Oiga, ¿por qué no hace también un monumento al Patucho Rigoberto? No sería claro. buena idea. Sí, o al Gordo Lucho, o al Junior. Ponga un monumento una cosa grande, de ¿no? una de las bandas del narcotráfico, ¿no? Entonces ya van decepcionando. Yo esperaría que haya madurez en la clase dirigente para que, sin dar paso a las vanidades, al desfile de los egos y de los egocentrismos, haya una candidatura potente en condiciones de evitar el eventual triunfo del correísmo. Porque, ¿qué podría suceder si del día de mañana el matrimonio entre el correísmo y el Partido Social Cristiano se concreta en un binomio? Sería un binomio potente. ¿Y sabe qué, Roberto? Yo aprovecho esta oportunidad y me dirijo al señor Isa. Vea, don Leonidas, usted que se considere líder, el que es tan macho, el que amenaza con movilizaciones, el que dice que su programa tiene que ponerse, sea candidato, no sea malito, sea candidato, preséntese a los ecuatorianos, diga que es el mejor, el más atractivo, el más combativo, el más estallante y estallido, láncese de candidato y denos la oportunidad de que si los ecuatorianos creen en su palabra, voten por usted. Sea, señor Isa, candidato a la presidencia ahora y deje de fastidiar y deje de amenazar con crear violencia y vandalismo en el Ecuador, creando zozobra, inestabilidad y miedo. Sea candidato. Esta es su oportunidad de oro. Gran reto para el señor Isa. Podemos mandarle una copia del programa para que lo analice y se lance de candidato. Le vería difícil. Esta es la oportunidad, ¿no? ¿Esta o nunca? No, pero le va a temblar. Sí, le va a temblar. Sí. Guillermo Lasso y los exasambleístas podrán o deberán lanzarse nuevamente a las elecciones. Sí pueden, claro. Pueden. Pueden. Ahora, porque deberán
con los resultados que han dado. Claro. Digamos, no me acuerdo el nombre de esta diputada peleadora de Bolívar, Pazmiño, creo. Ya. Esa distinguida dama puede lanzarse candidata, pero me pregunto, ¿los bolivarenses votarán por ella? Dudo. El joven Torres, al que le ha ido tan mal en esta crisis, siendo un joven inteligente, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con estos improperios, estas burlas, estos contra insultos. La prensa incluso en estos días. Exactamente. Ahí cometió un grave error. Claro. Vaya a preguntarle a su jefe un estilo estilo correísta así, impuro. Absurdo. ¿Votarán los ambateños y los tungurahua por el joven Torres? A lo mejor sí, o a lo mejor no, porque sí es un hombre preparado. ¿Los azogueños y los cañarenses votarán por el señor Saquicela? ¿Saquicela? No me equivoqué deliberadamente, en realidad me equivoqué, porque soy su paisano. Difícilmente creo que los cañarejos y los azogueños votarán por el señor Saquicela. Muy difícil. Entonces, muchos de ellos, Roberto, llegaron al Parlamento por azar, por buena suerte, sin saberlo. Por las corrientes de liderazgo que mencionabas. Arrastrados, en el buen sentido de la palabra. Sí, arrastrados por la ola. Sí, una corriente están por el señor Herbas, están ahí por el abogado Nebot y están ahí por el señor Yacu Pérez. Así es. Y los correístas están por Correa. Y también por el señor Lazo. O sea, sí, por supuesto. Claro que todos ellos tienen chance de presentarse. ¿Se presentará el señor Lazo a la elección? A lo mejor sí. Porque ¿qué es lo que pueden estar? Yo estoy pensando cómo podrían estar pensando políticamente en el Palacio de Gobierno. Y decir, todo esto es un caos, todo esto está desorganizado, en el Ecuador hay 279 membretes que no tienen figuras, y en el Ecuador abundan figuras sin membretes, de tal manera que un membrete se vende a una figura y esa figura es candidato del membrete. Eso es la realidad del Ecuador. La única fuerza con alguna influencia es el correísmo. El Partido Social Cristiano está menguado, disminuido, herido, porque perdió en su fortín de Guayaquil y de Guayas. Y Nebot ha perdido mucho en credibilidad. La izquierda democrática está en desbandada. Unos son más correístas que Correa, otros ambiciosos, la señorita del bizcocho. Ahí no pasa nada. Entonces, la asesoría de estrategia política de Lazo le puede decir, mira, usted tiene el 15% del aprecio electoral ahora. Si usted emite decretos, leyes de carácter económico urgente, ¿no es cierto?, y va satisfaciendo anhelos de los ecuatorianos, puede subir un reconocimiento al 30%, y de ese 30% sacas el 20% en la primera vuelta y pasas a la segunda, y en diciembre o en enero del 2023 o 2024 nos sentimos en la misma disyuntiva de el 2021, cuando muchos nos vimos obligados de votar a favor del señor Lazo, no tanto por la simpatía al señor Lazo, sino por la aversión y la repulsión al correísmo. ¿Puede producirse eso? Ahora, este análisis, mi querido Ramiro, denota tal vez un absoluto desconocimiento de la población ecuatoriana, inmadurez política, desinterés político y el desarrollo del país y crecimiento y futuro del Ecuador. Hablando ahora desde el lado de la sociedad, porque acá están los políticos, están los asambleístas, los futuros candidatos, los partidos políticos, los analistas, perfecto. ¿Y la sociedad? La juventud, la ama de casa, la señora que es dueña de la tienda, el chofer del taxi. ¿Esa gente qué dice? ¿Qué espera? ¿Qué darle a esa gente, a la población, a quien el día de mañana vota, ejerce su derecho de sufragio para ver el show de la asamblea? Lo que hemos visto en estos días. A veces, cuando uno se queja y dice, ¿por qué llega tanta gente corrupta, tanta gente mediocre, tanta gente superficial, de muy baja calidad moral al Parlamento? Y yo he hecho la pregunta, ¿y esos que llegan al Parlamento, cayeron del cielo o parte de ustedes, electores, votaron por ellos? Es lo segundo. Entonces,
Obviamente los pueblos no eligen a sabios, porque si los pueblos eligiesen a sabios, los presidentes de la República deberían haber sido los premios Nobel en física, en matemáticas, en astronomía, en economía, en filosofía. El único premio Nobel que aspiró a ser presidente en el Perú perdió las elecciones, Mario Vargas Llosa, y perdió con Fujimori, que era un oscuro ingeniero agrónomo, rector de alguna universidad perdida por ahí por el Perú. ¿Ya? Pero al menos, ¿qué es lo que podemos pedir que el elector haga antes de elegir? Que no vote solo por la propaganda, que no vote por lo que escucha un candidato, sino por lo que es un candidato, que examine sus antecedentes, su hoja de vida, que pensemos antes de votar. Porque frecuentemente decimos, son los mismos los que van. Sí, van los mismos porque a lo mejor los eligen porque son conocidos. Pongan nuevos. Ponen nuevos y a veces resultan los nuevos un fiasco, unas fichas, una gente de cuidado, chuas, como podríamos decir, ¿ya? Entonces yo creo que lo mínimo que podemos pedirle al electorado es que en la etapa de la reflexión electoral escuche, haga un esfuerzo para entender, no confíe solamente en el rostro bonito, o en la minifalda, o porque fulano de tal estuvo en televisión, o el otro señor porque pega unos goles a lo bestia en los partidos de fútbol. No, zapatero a tus zapatos, zapatero a tus zapatos. Es como que uno traiga un gran escritor y va a jugar en la delantera de la selección ecuatoriana. No está hecho para eso. Las sociedades progresan también cuando tienen una clase política dirigente preparada, honorable, con antecedentes humanos de autenticidad y de honradez. Entonces, mucho depende, Roberto, de quienes eligen. Porque a veces, yo digo, a veces hay tontos y pobres tontos que no tienen la culpa de haber llegado al Congreso. ¿Cuánta culpabilidad mayor tienen quienes votaron por ese tonto? Importante análisis que nos quedamos como conclusión. Necesario que tomemos conciencia como ecuatorianos, no tanto por nosotros que tal vez estamos de salida, sino por nuestros hijos y por los que vienen. Porque con la clase política, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, ¿a dónde llegará el país? Muchísimas gracias, mi querido Ramiro, siempre tu criterio es muy valioso. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nord Visión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV Más, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.